Jacaranda, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo que te sales de la basílica? A ver, ¿qué es eso, eh? Eso dice ahí el que está poniendo Bueno, más eso. bien que nos digan qué significa eso de salirse de la basílica, porque yo la Así. verdad no entiendo muy bien, pero pues mira, fíjate que justamente, mi querido Julio, a propósito de todas estas ideas que nos confrontan, que radicalizan pues las ideas y a veces sin siquiera saber bien de lo que estamos hablando. Creo que eso es a mí lo que más me preocupa y por eso hoy quiero hacer una reflexión contigo. Primero te pregunto y le pregunto a nuestra audiencia a ver qué piensan. ¿Qué es ser woke? Seguramente han escuchado ese término que se ha dicho a diestra y siniestra, bueno, más bien a diestra y a diestra, Donald Trump, Milley. Seguramente escucharon todo el discurso de Milley en este foro económico mundial en Davos. Una cosa espantosa, todo lo que dijo de vamos contra la ideología woke, progresista, y no sé qué, y bueno, Donald Trump ni se diga, y es un término muy interesante, porque fíjate, Julio, que sí creo que es un término que empieza a usar la ultraderecha radical para empezar a suplantar todo esto de que ellos llamaban comunistas, socialistas, y bueno, en fin, ya sabemos que la derecha confunde todo, mete todo al mismo costal, o sea, sí tienen unas argumentaciones muy básicas, pero como son tan efectistas y peleoneros, son, pues eso, efectivas en algunos casos. Bueno, esta palabra woke que hemos escuchado en los Trump, Milley, la propia Giorgia Meloni, el Elon Musk, etcétera, etcétera, y en Milley, que se aventó un discurso durísimo. Eh, Creo, Julio, y ahora me dirá la gente a ver qué piensa, porque este concepto forma parte de lo que hoy podríamos llamar esta batalla cultural entre la ultraderecha radical y los progresismos, y este concepto se va a centrar en el centro de la disputa, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque sin quererlo, podemos caer en la discursividad tramposa, digamos, de esta ultraderecha. A ver, de manera muy resumida, lo que estos señores de ultraderecha dicen es que todos estos movimientos sociales han fomentado una idea equivocada de sociedad, han adoctrinado, la han polarizado, los progresismos dicen y su cultura woke han destruido la idea de familia tradicional, de país, de nación, los feminismos han creado una ideología de género, han promovido la polarización al generar movimientos como el Me Too, los tendederos, etcétera, y pues han llevado a esto que ellos dicen van a combatir, que es el pensamiento único. Fíjate qué interesante, ¿no? Uh -huh. Eh, Milley en Davos dijo algo que es impresionante y que agrupa a toda esa ultraderecha que hoy va a embatir con todas sus fuerzas, y decía Milley, es nuestro deber moral y tenemos la responsabilidad histórica de desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Le llamó epidemia, cáncer, virus, bueno, todos los adjetivos posibles, ¿no? Y él insistía que el woke o el wokismo, como él le dijo, es un régimen de pensamiento único, sostenido por diversos movimientos y organizaciones cuyo propósito es penalizar el disenso, fíjate nada más, ¿no? Y hablaba de los feminismos, de la diversidad, de la inclusión, la equidad, la inmigración, el aborto, el ecologismo y la ideología de género. Y él decía, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado a través de la distorsión de causas nobles. Bueno, solamente para que quienes nos escuchan sepan qué significa esto y cómo la ultraderecha lo empieza a distorsionar
y utiliza este término como se le pega la gana, así como otros, porque son muy básicos, Julio, pero confunden. Este concepto woke empezó a utilizarse de entrada en la década de los 60 por los movimientos afroamericanos y su significado que se desprende de una palabra en inglés que quiere decir despertar, significa estar despierto, atento ante las injusticias sociales. Pero esta palabra, todo esto fue tomando mucha fuerza con el movimiento Black Lives Matter, que seguramente lo recordarán por ahí del 2013, cuando se asesinó a un joven, bueno, cuando un vigilante de un barrio en Stanford mata a un joven de 17 años sin ninguna causa aparente, y luego así van ocurriendo varias cosas hasta que llegamos al momento de George Floyd, que se acuerdan todo este movimiento que casi en plena pandemia, bueno, íbamos casi saliendo, pues tomó una fuerza impresionante y este movimiento de alguna manera se construyó como contra los antirracismos, la violencia estructural, la violencia de las policías, y luego esto se fue extendiendo a otros movimientos como los ecologistas, los migrantes, etcétera, y ahí prendió la mecha un movimiento social muy importante que de alguna manera empezó a tejerse de manera global, ¿no? Los que estaban en contra de los racismos, de todos los extractivismos, los ecologistas, o sea, una serie de resistencias, y todo esto hasta que llega Donald Trump al poder la primera vez en el 2017, empieza a usar esa palabra como es, digamos, la manera en cómo trabaja el pensamiento de Donald Trump, que es usar todas las palabras y como darles un giro y utilizarlas a su favor. Lo mismo ocurrió con los fake news, pero bueno, en el caso de woke, entonces empezó a utilizarlo como un insulto y a decir, y es aquí donde viene peligroso y donde insisto que es muy importante no caer en esa trampa discursiva de las ultraderechas, porque entonces ya esta ultraderecha empezó a utilizar el término woke y todo este movimiento que se ha dado en los últimos años, la última década, para decir que es un, digamos que un movimiento, es una cultura que se cree moralmente superior y quiere imponer ideas progresistas a los demás, usando, por ejemplo, los pronombres neutros, es decir, el lenguaje inclusivo, el hecho de permitir a las personas transgénero usar el baño que deseen. También critican la cultura de la cancelación, ¿no? Boicotear o criticar a empresas, hombres, pues por llamarse heteros o por ser blanco o por cometer lo que ellos dicen un error, ¿no? Ya veamos si es un error acosar, violar, maltratar a una mujer, etcétera. Y también estos movimientos ultraderechistas critican a movimientos como el Me Too por promover un linchamiento mediático digital. Entonces, aquí la trampa, Julio, porque, y no nos dejará mentir me dejará mentir nuestra audiencia, porque hay quien podría aquí, en este programa, en nuestro chat, decir, yo sí me asumo como una persona de izquierda o progresista, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con los feminismos radicales, no estoy de acuerdo con los linchamientos mediáticos digitales en las redes sociales que promueven esos feminismos, no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo que las personas transgénero utilicen los baños que quieran, y entonces, ¿en dónde nos colocamos? ¿Estamos en un lado o estamos en otro? Así es que, Julio, creo que estamos en un momento en medio de una batalla cultural que ha radicalizado las posturas, pero también está confundiendo. Y este término quería hoy compartirlo, no para cerrar la discusión, sino para abrir preguntas y poner esto como ejemplo para saber que vamos a enfrentarnos a este y a otras cosas que se vuelven confusas, ¿no? Y que nos pueden colocar sin quererlo de un momento a otro en un territorio en el que no quisiéramos estar ni promover en este país para abrirle la puerta a la ultraderecha radical, querido Julio. ¿Cómo ves? Pues sí, efectivamente, qué bueno que haces esta serie de señalamientos para entender lo que significa, por una parte, el movimiento woke como tal,
pero además las reacciones de, incluso en términos muy obscenos y muy groseros y totalitarios, autoritarios, en los cuales pretenden censurar, agredir todo el conjunto de causas sociales que se engloban en este término y que molestan mucho, sobre todo a la derecha y sobre todo a la ultraderecha. Así es que gracias por toda esta información y reflexión, Jacaranda. Así es, querido Julio. Bueno, pues ya uno de los grandes promotores, ni más ni menos que Salinas Pliego, haciendo uso de estos ataques, ¿no? Contra todo esto que hoy compartimos. Pero bueno, en fin, mi querido Julio, espero no haber dado mucha información, que no sea tan confusa, pero sí creo que hay que estar atentos a este tipo de cosas que en adelante, ¿no? Significan una batalla cultural muy importante que va a radicalizar las posturas y pues habrá que estar alertas, querido Julio. Muy bien, Jacaranda, pues muchas gracias como siempre y Un seguimos abrazote. igual. Gracias, Buena hasta luego. semana. Hasta pronto. Gracias.